Mis hermanos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio, su hermana en Cristo, Brenda Leiva, Ana, Ciudad de México. Y como siempre los invitamos a que nos acompañen a esta poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, hemos hablado de algo como muy especial este programa, porque es un programa que los invitamos a que con frecuencia lo puedan compartir. Y va dedicado especialmente a todos nuestros hermanos que ignoran las bendiciones de lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos regala a través de, ahora sí que de nuestras autoridades eclesiásticas, a través de nuestra cabeza, en este caso su santidad el Papa Francisco, y sobre todo por la autoridad que se le ha dado a él. Y quiero empezar leyendo precisamente, y cuando les digo que es especialmente para que lo podamos estar compartiendo, pues más que nada me inclino por los que le hemos puesto inclusive en nuestra publicidad de Facebook como título: El cielo está de oferta. ¿Lo vas a ignorar, hermano? Y la palabra que el cielo está de oferta es lo que, con esa autoridad que nuestro Señor le otorgó a nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, y las decisiones que ella tome son respetadas en el cielo, es que precisamente en el Evangelio de San Mateo se nos dice muy claramente nuestro Señor Jesucristo: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hay otro momento en que se refiere también a que a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. No me meto en este tema, que es un tema que de preferencia lo debe de dar y tratar y explicar un sacerdote, pero una de las causales que sí conozco para que una persona no pueda ser o no se le puedan perdonar sus pecados es que no tenga
o exprese que cometió tal o cual pecado, pero no tiene ningún sentimiento de culpa ni de arrepentimiento, y bueno, pues en esos y otros casos, ¿sí? Pues es imposible que se le otorgue el perdón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto de que el cielo está oferta, porque tendríamos que reconocer, mis hermanos, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en ese amor, en esa misericordia que derrama sobre nosotros, pues a través de la misma palabra se nos dice que Él quiere que todos nos salvemos. Desgraciadamente, hay quienes piensan que no necesitan de ningún medio de salvación, que no creen de hecho que necesiten ser salvados, ¿sí? Por eso es muy importante que no olvidemos lo que es el último capítulo del Evangelio de San Marcos 16, donde se nos dice: vayan por todo el mundo y compartan la buena nueva, ¿sí? Esto está en imperativo, hermanos, vayan, háganlo. Y por eso les comentaba que esto que les vamos a compartir, que es palabra de Dios y que es información de nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica, es importante que la compartamos, y la podemos compartir todo este año que se nos viene, la bendición del Año Santo 2025, que se nos está otorgando el jubileo y la bendición precisamente, y que nuestros hermanos no sigan en esa ignorancia, en esa terquedad, también se le pudiera llamar, de no querer reconocer que necesitamos todos, mis hermanos, ir a la reconciliación. En este Año Santo se nos están otorgando mayores bendiciones todavía de las que por lo general hemos tenido. Voy a leer una brevísima reseña del significado, pero va encaminado principalmente a que sepamos que vamos a tener esa oportunidad. El cielo está de oferta, no solo para nosotros, mis hermanos. El cielo está de oferta de tal manera de que podamos tener primero el deseo, las ganas, el amor de vaciar ese purgatorio de todo lo que es nuestra familia, los que se nos han adelantado, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, primos, hermanos, amigos, porque como algo muy especial, ahorita lo vamos a tratar de explicar brevemente, se va a poder inclusive, mis hermanos, en este jubileo del 2025, poder ganarse 2 indulgencias en un solo día. Antes, según lo que establece o establecía la Iglesia, solo se podía ganar una indulgencia plenaria por día. Ahora puedes ganar hasta 2, mis hermanos, y esta es una bendición enorme que no la terminamos, ¿sí? Bueno, en esto de que es una gracia súper especial, antes de empezar a medio explicar, porque creo que gracias a Dios los medios de comunicación a través de los canales católicos, a través de nuestras autoridades en la Iglesia, a través de nuestras parroquias, sacerdotes, pues van a estar insistiendo e informando de por qué es importante que recibamos y le demos gracias a Dios y aprovechemos que el cielo está de oferta, mis hermanos. Y precisamente hoy, este día, 29 de diciembre, que en la Ciudad de México se abrió esta puerta santa por el cardenal Carlos Ayarretes, que tuvimos la bendición de acompañarlos en esa peregrinación que se hizo hasta llegar a la catedral.
y que se abrió esa puerta santa y que pudimos entrar y darle gracias a Dios por el significado enorme, profundo de esta gracia. Una de las partes que se nos compartía, porque en esta peregrinación que se hizo, los que íbamos acompañando a nuestras autoridades de la iglesia de esta diócesis de la Ciudad de México, hicieron se hicieron 3 saltos en lugares donde había parroquias y se estuvieron leyendo algunos textos bíblicos. Uno de los cuales que nos compartieron y les queremos compartir a ustedes es donde nuestro Señor, en esa primera vez, mis hermanos, que Él llega a la sinagoga, le entregan el rollo para que pase Él a hacer la lectura, habla de ese año de gracia. Es importante que sepamos lo siguiente. Es imposible prácticamente que en el tiempo que este programa tiene podamos nosotros ampliar toda la bendita información, pero se nos va a estar dando, como les decía, a través de estos medios, de estos canales católicos, programas católicos, también a través de la radio, como nuestros hermanos de María Visión Radio, y nos van a estar animando, invitando a que aprovechemos este año santo y que no solo que vaciemos el purgatorio, sino que nosotros mismos podamos recibir esa bendición de borrón y cuenta nueva, mis hermanos. Esa es la bendición de poder ganar la indulgencia plenaria, que aun cuando seamos personas que durante algún tiempo o en este proceso de conversión, porque acordémonos que la conversión es hasta el último momento, siempre tenemos que estar en ese proceso, y que cumplamos con más que nada cumplir la bendición de que podamos ir a la confesión y que el sacerdote, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese acto que tenemos de arrepentimiento, sean perdonados nuestros pecados, pues quedan las consecuencias de esos pecados, que son los que en la gran mayoría de los casos a las personas las llevan al purgatorio, a purgar lo que haya quedado pendiente en esta vida, mis hermanos. Y esto no solo porque es algo importantísimo, la misma palabra de Dios lo dice, no saldrán hasta que no hayan pagado hasta el último centavo, ¿no? Y uno de los textos bíblicos que más nos lleva a entender esa existencia del purgatorio, mis hermanos, es cuando en algún momento, ahorita no me está viniendo a la mente, pero hay un momento en que nuestro Señor Jesucristo hace una liberación de una persona, y los que están ahí, que por lo general siempre lo andaban persiguiendo y tratando de encontrarlo en alguna falta, en alguna caída para poder acusarlo, cuando él hace esa liberación y sanación de esa persona, empiezan a decirle, es que eso lo hiciste con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, Ave María Purísima. Y él dice estas palabras que son el centro de que podamos entender esta vida y la otra vida, mis hermanos. Nuestro Señor dice estas palabras, que al hombre le será perdonado todo pecado, aún cuando hablara en contra de Dios Padre, de Dios Hijo, pero el que calumnia al Espíritu Santo no le será perdonado, dice, esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo, ni en esta vida ni en la otra. En otros textos bíblicos dice, ni en este mundo ni en el otro. Bueno, pues ahí se nos está explicando que hay un mundo, no en el que estamos, sino hay otro mundo donde todavía se nos pueden perdonar pecados. Y es el purgatorio, mis hermanos. Y nosotros
sabemos, no solo por lo que la misma palabra de Dios lo dice, que es más que suficiente, por lo que también está respecto al purgatorio, lo que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, sino también sobre las experiencias que nuestro buen Dios les ha permitido a nuestros santos, mis hermanos. ¿A cuántos de nuestros santos conocemos por lo que ellos han dejado como testamento para todos nosotros, a los que el Señor les ha permitido visitar esos lugares? Ahorita me viene a la memoria una de ellas, Santa Faustina, ¿sí?, que la lleva a un lugar y a otro, varios santos, ¿sí?, que el Señor les ha permitido estar en esos lugares para que vengan y nos informen, ¿sí?, de que esos lugares existen, de que nosotros, sobre todo recordar lo siguiente, que pues creería yo que todas las personas que nos están en este momento viendo, escuchando, lo harán después, o a quienes les vayan a compartir, todos tenemos familiares, amigos que han partido ya, ¿sí?, y que los extrañamos, y que nos duele el corazón, y que todavía seguimos con esa añoranza, bueno, pues esas expresiones que son el hubiera, ¿no?, que le hubiera dicho, le hubiera hecho, etcétera, etcétera, ¿no? El mejor regalo, mis hermanos, que les podemos hacer a cada uno de nuestros seres queridos que ya partieron es regalarle una indulgencia plenaria para que él o ella que se encuentre en ese lugar de purificación pueda subir de inmediato a la patria celestial, ¿sí?, donde está el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces vámonos a la lectura que se nos compartió el día de hoy, precisamente en una de estas altos que hicimos en la peregrinación rumbo a la apertura de la Tierra Santa. Y aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo. Dice: el Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto me ha ungido Yahvé, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos y a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar un año de gracia de Yahvé, a pregonar un año de gracia de Yahvé. Qué importante, mis hermanos, desde esa primera lectura que hace nuestro Señor sobre el Antiguo Testamento, que esto está en Isaías 61. Isaías 61 nos los comparte, le toca a nuestro Señor Jesucristo ahí en la sinagoga leerlo, y se cumple esa profecía. Por eso le dice: hoy se está cumpliendo esto que está escrito, ¿no? ¿Y qué está escrito? Ay, fíjese, hoy platicaba con una de mis hermanas del apostolado, y el meditar. He venido a traer la buena nueva a los pobres. Nosotros les hemos compartido, mis hermanos, que bendito sea Dios, como apostolado de la nueva evangelización, que está en varios países del mundo, en lo que es en México, más de 30 ciudades, y en la gran mayoría, bendito sea Dios, uno de nuestros ministerios, Casane, es que el Señor, a través de este voluntariado del ANE, ha abierto comedores para pobres. Hermanos nuestros, que si hablamos de la Ciudad de México, los que recibimos en diferentes puntos de esta hermosa Ciudad de México, tenemos actualmente, bueno, teníamos, claro, 10 comedores. Todavía estamos a la espera de poder reabrir 2.
que se nos han quedado un poquito atoraditos por ahí, pero estamos con 8 trabajando, y la gran mayoría de las personas que recibimos, mis hermanos, pues son hombres y mujeres necesitados, algunos en situación de calle, otros que por circunstancias que solo el Señor conoce, han perdido el trabajo, no tienen con qué alimentar a sus hijos. Pero lo primero que se les comparte, mis hermanos, en estos comedores es la santa palabra de Dios. Y quieren que les diga una cosa, están atentos, ¿sí? Y aquí lo dice la santa palabra de Dios. He venido a traer la buena nueva a los pobres y a vendar los corazones rotos. Bendito sea Dios, que esto se está cumpliendo. Y bueno, sabemos los que estamos ahorita en esta bendición de recibir este jubileo, que por una gracia especial realmente de la misericordia de Dios es a través de nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica que es posible alcanzar esta indulgencia para poder, no solo en beneficio nuestro, como les decíamos, sino de todos nuestros seres amados, de todos nuestros hermanos que ya han iniciado ese retorno, dice. Y la información pues es mínima, la que tenemos es de que desde 1967, mis hermanos, de acuerdo con el documento Indulgentiarum Doctrina, es posible ganar la indulgencia plenaria una vez al día. Estamos hablando desde 1967. Y en los siguientes casos, pues cumpliendo con las 4 condiciones básicas. Por eso es importante que lo compartamos con los que nunca han escuchado hablar de lo que es una indulgencia plenaria, de cómo se gana, qué se necesita hacer y cuál es la bendición enorme, no la acabamos, enorme de poder decir, mi Señor y mi Dios, borrón y cuenta nueva, ¿sí? Mi pasado olvidado, sellado en tu misericordia. Cumpliendo con las 4 condiciones básicas que son la confesión, comulgar, obviamente estar en la Santa Misa, orar por las intenciones del Santo Padre, que por lo general se nos dice un credo, un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, y pedirla, anhelarla, creer, tener la fe de que esto, mis hermanos, se va a cumplir. Por eso hemos leído este texto bíblico del Evangelio de San Mateo 16, porque el Señor lo dijo, y nuestro Señor Jesucristo no miente. Lo que ates en la tierra, yo te lo respeto ahí arriba, ¿sí? Entonces, el Papa Francisco, con esa autoridad que le es concedida a través de estas palabras maravillosas de este Evangelio de San Mateo, bueno, pues se nos está concediendo este año de bendición, este año 2025, de la posibilidad no solo de poder ganarla nosotros, sino 2 indulgencias diarias. Bueno, en las fechas que más, por lo general, la Iglesia nos informaba de cómo ganarlas en fechas especiales. Por ejemplo, el 1 y 2 de agosto, que se le conoce como el perdón de Asís. Que ese perdón de Asís concedió, porque 1 y 2 de agosto concedió el Papa Honorio III en 1216. Que una de las, aparte de estas 4 que les acabo de leer, se debe visitar una iglesia, una parroquia o una parroquia franciscana. Otra fecha importante para ganar indulgencias, el 2 de noviembre. Estamos hablando de fechas, mis hermanos, que da nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica, ¿sí? 2 de noviembre, acudiendo a una iglesia, recitando el Padre Nuestro, el credo, siempre y cuando el obispo pues haya autorizado, que es una manera de ganar la indulgencia.
También del 1 al 8 de noviembre, que son las fechas de los... se celebra el Día de los Santos y de los difuntos, visitando bueno, se nos informa aquí un camposanto, un cementerio, durante la primera semana haciendo oraciones por los difuntos, ¿sí? Con el motivo de este año santo, como les decíamos, se puede ganar hasta dos indulgencias por difuntos, por día, ¿sí? Cuando les he comentado esto de la importancia de que, ay, qué bendición que realmente tengamos la fe para creerlo, para hacerlo, el que podamos ayudar a tantas almas del purgatorio, mis hermanos. Y en este jubileo hay un momento en que, en esta ignorancia que tenemos, en 2 de Corintios 4:16 se nos informa lo siguiente, porque siempre hay que irnos con lo que la Santa Palabra de Dios nos enseña, nos muestra, nos ilumina, ¿sí? Es 2 de Corintios 4:16. Lo que les decíamos, ¿cuál es ese regalo que les vamos a dar a nuestros seres queridos? Bueno, pues aquí nos comparte San Pablo. ¿Cuál es ese regalo? Enorme regalo, ¿sí? Que le podemos dar a nuestros seres queridos. Dice, por eso no nos desanimemos, al contrario, mientras nuestro exterior se va destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando. Dice San Pablo, sabemos que al destruirse la casa terrenal, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, que es este cuerpo corruptible, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para siempre, mis hermanos, en los cielos, ¿sí? Las veces que hemos tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de nuestros santos, y ellos inclusive han tenido la oportunidad de hablar con las almas benditas del purgatorio, pues eso es una de las cosas que más las hace sufrir, ¿no? Sufrir y arrepentirse y eso de él hubiera, pues ahí no existe. El saber que está este lugar, pero que ellos no pueden hacer nada por ellos mismos. Ellos necesitan de esta acción nuestra, nuestras oraciones, nuestras misas y sobre todo, mis hermanos, poderles regalar una indulgencia plenaria para que ellos puedan llegar a este lugar, como dice San Pablo, una casa para siempre en los cielos. Decía nuestro Señor que Él iba a preparar, que allá hay muchas moradas para nosotros. Una de las situaciones que hablamos y meditamos, el por qué o qué pasa con los que son incrédulos, que se resisten a aceptar lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Y el que tienen expresiones como esa de que yo me confieso solo con Dios, ¿sí? La misma palabra de Dios nos enseña a través de 2 de Timoteo, mis hermanos, que es la parte que se nos comparte, dice 2 de Timoteo 4:3, dice, ¿por qué no creen? ¿Sí? Y es una parte que tiene que ver con el mundo. Dice, pues vendrá un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, mis hermanos, sino que se buscarán un montón de maestros según sus deseos. Estarán ávidos de novedades y se apartarán de la verdad para volverse hacia puros
cuentos. Inclusive no solo pasa en esto con los que son incrédulos, sino con los que, aún aquellos, mis hermanos, que habiendo iniciado un camino de conversión, en eso de los juicios severos que se hacen, llega un momento en que deciden retirarse porque se sienten desilusionados, hacen unos juicios severísimos sobre... Estoy hablando de las personas que en ese proceso ya de conversión más serio se involucran en un movimiento, en un apostolado, en un grupo parroquial, y que por cualquier fricción del tamaño que sea, mis hermanos, deciden retirarse, ¿sí? Y sobre eso, pues San Pablo también nos habla, ¿no? Y nos aconseja de los que se retiran y se pierden, porque ellos esperaban otra cosa, ¿sí? Y creo que una de las enseñanzas no enseñanza, de lo que debemos de aprender, pues fue una de esas razones por la que Judas se perdió, mis hermanos, ¿sí? Fue llamado a algo grande, pero no cumplía las expectativas que él creía o que él pensaba que necesitaba, y se le hizo muy fácil, ¿sí? Y también en eso de la incredulidad, ¿sí? Nos encontramos que el mismo pueblo judío, paisanos de nuestro Señor Jesucristo, aún hoy, mis hermanos, siguen sin creer que Jesús ya vino, que es el Mesías, y que nosotros los creyentes católicos pues estamos a la espera de la segunda venida, pero ellos todavía están esperando a la primera venida del Mesías. ¿Por qué? Y la misma palabra de Dios nos los enseña. ¿Por qué no han creído los judíos? Nos los explica Pablo en Romanos 9, ¿sí? Y lo dice muy claramente, dice... San Pablo nos explica por qué no creyeron los judíos, que obviamente lo que él explica es de lo más verdadero, lo más importante, pero también sabemos que una de esas causas era porque pues ellos esperaban un Mesías que iba a llegar y destruir a los romanos, y que iba a ser poderoso y que, bueno, mano de hierro, etcétera, etcétera, y se presenta nuestro Señor Jesucristo lleno de amor, ¿sí? Lleno de perdón, y bueno, pues como que no les gustó, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice San Pablo? Dice: les hablo sinceramente en Cristo Jesús, mi conciencia me lo asegura en el Espíritu Santo, dice San Pablo. Yo siento una tristeza grande y un dolor continuo. Hasta desearía ser aborrecido de Dios y separado de Cristo en bien de mis hermanos de raza, los judíos. Son ellos los israelitas que Dios recibió por hijos suyos, y en medio de ellos descansa su gloria. Suyas son las alianzas, la ley, el culto y las promesas de Dios. Los judíos son descendientes de los patriarcas, y de su raza ha nacido Cristo. Él que es sobre todo Dios bendito por todos los siglos y los siglos. ¿Qué es lo que esto que dice San Pablo nos debe a nosotros tocar el corazón y meditar? Ese rechazo, mis hermanos, del pueblo judío, el pueblo elegido de Dios, como se nos explica también en el libro de Romanos 8:28, que Dios todo, aún lo que veamos como más malo, Él lo convierte en bueno para los que lo aman, dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Entonces, ese rechazo del pueblo de Israel nos trajo como beneficio a nosotros, los pueblos paganos, mis hermanos, esa bendición de ser
también reconocidos como hijos de Dios. Y esta importancia de recibir la indulgencia plenaria, inmerecida, obviamente, por ese rechazo del pueblo de Dios. Nos fue regalado esa gracia a nosotros, mis hermanos, y se está desperdiciando por la gran mayoría de las personas, creyentes y no creyentes. Por eso la importancia de que compartamos. Y esta información, pues la podemos estar pasando una y otra vez durante todo el año. Algún momento les llegará a quien el Señor y toque esos corazones, recordando sobre todo que el compartir es una forma de evangelizar, ¿sí? Y al evangelizar, pues estamos respondiendo a lo que el Señor dijo en el Evangelio de San Marcos 16, ¿no? Y de llevar la buena nueva a todos, y hagan a todos sus hermanos discípulos, ¿sí? Como les decíamos también, habla San Pablo del momento de su partida, ¿sí? Esto, San Pablo inclusive llega un momento en que dice que él, por un lado, quisiera partir, pero por el otro sabe que él es necesario, ¿sí? Es importante que continúe orientando. Y esto en 2 de Timoteo 4:6, vamos a leer qué nos comparte. 2 de Timoteo 4:6 nos dice lo siguiente. San Pablo, sí, porque le va a llegar la hora. Recordemos que San Pablo empieza a tener una comunicación con nuestro Señor Jesucristo muy especial. Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate. ¿Lo has hecho tú, mi hermano, mi hermana? ¿Has combatido el buen combate? ¿Te has preocupado? Empezando con las personas cercanas, de que sepan de la bendición de ganarse esta indulgencia plenaria. He terminado mi carrera siempre fiel a la fe. Por lo demás, esto es lo que nos esperaría a todos, mis hermanos, a nosotros que nos ganemos esa indulgencia plenaria y a nuestros hermanos que están en el purgatorio, que puedan ellos también acceder. Dice, por lo demás ya me está preparada la corona de los santos, con que me premiará en aquel día el Señor justo juez. Y conmigo, dice San Pablo, la recibirán todos aquellos que anhelaron su venida gloriosa, ¿sí? San Pablo se está despidiendo, ¿sí? Entonces, una de las cosas también que es importante y que debemos de animarnos unos a otros y no andar haciendo juicios y señalamientos, que el mismo San Pablo no los comparte. Esto está en el Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Pues todo lo que viene, acuérdense que la misma palabra de Dios nos enseña que Dios no hace nada sin antes anunciarlo a través de sus profetas. Primero nos llega a través de sus profetas, ¿sí? Y dice San Pablo, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Esto viene en relación de las personas, como les decíamos, que llegan a un lugar y de repente sienten como que no se acomodan, como que no les dan el lugar que se merecen, como que hay alguien que no les cae bien, etcétera, etcétera.
cuando lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es llegar con ese ánimo de, como, no me acuerdo si es Colosenses o Tesalonicenses, donde dice, sopórtense unos a otros, ¿no? Pues no somos perfectos. Y me viene a la memoria en esas experiencias que la misma palabra de Dios nos enseña, los que han tenido esas segundas oportunidades. Es precisamente en Hechos de los Apóstoles donde se nos narra, donde se nos comparte que en uno de esos viajes precisamente que hizo San Pablo, pues cuando andaban haciendo lo que la palabra de Dios les indicaba, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. En uno de esos viajes los acompaña un hombre llamado Juan, que se entusiasmó y dijo, pues yo también los acompaño. Él era hijo de una mujer de nombre María, que en casa de ella se reunían los apóstoles para organizarse, cómo iban a abrir nuevas comunidades allá con las diferentes iglesias que se fueran en Éfeso, en Corintios, que se fueron abriendo, ¿no? Entonces, como se reunían en casa de esta señora de nombre María, su hijo, que era un joven, pues escucharlos, ver el ánimo, el entusiasmo con el que se organizaban, con el que hacían equipo todos, pues un día dijo, pues yo los acompaño. Y se fue con ellos, ¿sí? La palabra nos enseña que no solo era hijo de esta señora María, era sobrino de Bernabé también. El caso es que, y esto viene en relación a cuando buscamos en los demás testimonio más en querer darlo nosotros, ¿sí? Entonces, pues de repente se empieza a dar cuenta este muchacho Juan que pues no es nada sencillo, que están pasando carencias, están viviendo situaciones también de rechazo, limitaciones en muchos sentidos, persecución, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que dice, no, esto no es para mí, ¿sí? Y se regresa a su casita, ¿sí? Y palabras más o menos, lo estoy diciendo a mi manera, Bueno, más que a mi manera, la manera como me fue explicado en un retiro. Pues ahí se ve, les dijo Juan, ¿no? Porque esto no es para mí. Bueno, pasado algunos meses, regresa todo el grupo compartiendo pues las comunidades que se habían abierto, todas las personas que habían aceptado la buena nueva, los nuevos cristianos. Acuérdense que estaban tratando de convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías. No era nada sencillo eso, ¿no? Entonces vuelve a entrar ese entusiasmo en todos, toman unos días de descanso y luego otra vez, ahora vamos a esta otra zona. Y entonces Juan vuelve a decir, bueno, pues otra vez yo los acompaño, ¿no? Pero San Pablo, palabras más o menos molesto, le dice, pues fíjate que no, porque tú ya nos fallaste, tú ya te regresaste, y no, aquí para nada. Se lo voy a decir como lo dijo el padre, que va a sonar duro y grueso, pero el padre así nos los explicó. O sea, aquí no hay rajones, ¿sí? O cumples, y tú no cumpliste, así que te quedas. Pero Bernabé, que era el tío de Juan, pues intercedió por él, que mira, Pablo aquí y allá, pero Pablo terco y firme y no, bueno, la misma palabra de Dios nos lo enseña en Hechos de los Apóstoles, que se dio una especie de altercado entre Pablo y Bernabé por esta situación, y se separaron, decidieron uno irse por un lado, y Pablo con su grupo y Bernabé con Juan a otro grupo, ¿sí?
¿Qué pasa después que San Pablo es detenido, sí, y encarcelado? Todo esto es importante, mis hermanos, ¿por qué? Porque hay quienes tenemos la bendición, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, yo me incluyo entre esas personas, que hemos tenido la bendición de una segunda oportunidad, de una tercera oportunidad? No sé cuántos llamados has recibido tú, mi hermano, mi hermana, ¿no? Y que hemos recibido esa primera, segunda, tercera o cuarta oportunidad de escuchar realmente lo que la palabra de Dios nos dice y actuar en consecuencia, ¿sí? Entonces, es aquí en esta segunda de Timoteo nos damos cuenta que estando en la cárcel, comparte Pablo con Timoteo, ¿sí? Y se carteaban, se mandaban cartas, y dice, San Pablo le mandó una carta a Timoteo y le dice: apresúrate a venir a mí lo antes posible. Debes saber que me ha abandonado Dimas por amor a las cosas de este mundo. Por amor a las cosas de este mundo. Lo abandonó, ¿sí? Y hay quienes pues no han abandonado nada porque nunca han entrado en nada, pero son las cosas de este mundo los que los tienen separados de Dios, mis hermanos, ¿sí? Son las cosas de este mundo a los que él y ella le dan prioridad sin querer caminar en el conocimiento de la palabra de Dios, en la certeza de que la palabra de Dios se cumple y hay un cielo nuevo y una tierra nueva para cada uno de nosotros, mis hermanos. Decía en una ocasión Padre Renzo, nuestro pastor, porque el que piensa en la tierra se queda con la tierra, ¿sí? Hay que pensar en las cosas de arriba, en nuestra patria celestial. Y luego le añade San Pablo, le dice, bueno, pues me ha abandonado Dimas por amor a las cosas de este mundo. Dice, llama a Marcos y dile que venga contigo porque me será muy útil para el ministerio. Mis hermanos, este joven del que les estoy hablando, hijo de María, sobrino de Bernabé, su nombre completo era Juan Marcos. San Pablo, estando en la cárcel, recapacita y dice, no, pues voy a mandarlo llamar al que le dije que no, ¿sí? Que no le quise dar una segunda oportunidad. Le voy a decir a Timoteo que le diga que venga. Entonces el padre nos los explicaba así. Dice, ya se han de imaginar, dice, Timoteo teniendo que ir a poner su carota a casa de Juan Marcos, tocar la puerta, que sale Juan Marcos y le dice, oye, pues ¿qué crees? Que dice Pablo que si vas, ¿sí? Que si siempre sí vas, que si siempre sí te incorporas. Y luego el padre nos decía, pues ¿qué hubieras hecho tú? Seguramente hubieras dicho, pues ¿sabes qué? Le dices a Pablito que no voy, porque ya me rechazó, yo ya no regreso. ¿Qué le pasa? Pero no, la santa palabra de Dios. Por eso lo que leíamos, examínalo todo y quédate con lo bueno. Él fue. Y gracias a ese joven que siguió que se le permitió esa segunda oportunidad, tenemos el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de poder, porque él va a donde está en la cárcel Pablo y se convierte prácticamente en su mano derecha, en el medio de comunicación entre San Pablo y San Pedro. Él les llevaba las cartas a San Pedro, las de Pablo, y a Pablo las de Pedro. Y por eso tenemos ese Evangelio, mis hermanos, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio del poder de Dios. Él sí supo aprovechar esa segunda oportunidad, ¿sí?
Por eso es importante, examínalo todo y quédate con lo bueno. Y también algo de los que nos trata de sacudir San Pablo, y por eso es importante compartir. Dice, tú que duermes, despiértate, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Esto está en Efesios 5:14. Tú que duermes, ¿cuántos hermanos nuestros están dormidos? Están muertos para el reino de Dios. Hay que sacudirlos, hay que decirles una y otra vez, hasta que llegue ese momento en que ellos despierten de ese letargo donde los tiene metidos el mundo, mis hermanos, donde ellos ignoran la palabra de Dios. Y nos sigue diciendo San Pablo, dice, por gracia, y esto es lo que significa la indulgencia plenaria, es una gracia extraordinaria, mis hermanos, inmerecida, obviamente, por gracia, como nos dice nuestro Señor en Isaías 61, año de gracia, por gracia han sido salvados, por gracia podemos ser salvados. Ustedes estaban muertos por las faltas y pecados en que andaban. Se conformaban a este mundo y seguían al soberano que reina entre el cielo y la tierra y que rige y sigue actuando en aquellos que se resisten a la fe. ¿Cuántos se resisten a creer? ¿Cuántos no quieren aceptar a nuestro Señor? ¿Cuántos piensan que van a morir y van a descansar? Ave María Purísima. Hay que extenderles la mano, hay que darles a conocer la buena nueva y esta bendición. Sigue diciendo San Pablo en Efesios 2:1, por eso, mientras es tiempo. ¿Qué quiere decir? Mientras estemos vivos, mis hermanos. Por eso, mientras es tiempo, hagamos el bien a todos y de un modo especial a nuestros hermanos en la fe. Dentro de lo que es estas oportunidades, esta bendición de recibir la indulgencia plenaria, se nos invita también, como les decíamos, a orar por el Santo Padre, sus intenciones, y a hacer obras de misericordia por nuestros hermanos los más necesitados, ¿sí? Entonces, pongámonos en acción. Hagamos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. No seamos, mis hermanos, tibios y actuemos conforme la palabra de Dios nos dice a través de nuestro Señor Jesucristo. Compartamos y llevemos la buena nueva y esta bendición enorme, inmerecida, de la indulgencia plenaria para nosotros y para nuestros seres queridos que ya han partido. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.